Muy buenas tardes, hasta el lunes a nuestro compañero Juan Parras y la editorial Fuente Sorda que abre nuestros informativos y que, como también nos hemos encargado de recordarles, se transformarán a partir de julio, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, para disfrutar también del verano con nuevo formato, el de cada verano, para las noticias y también para nuestras reflexiones, con más sorpresas que tenemos informativamente hablando de lo que va a ser nuestro trabajo en este verano. Como saben, lo decíamos también la semana pasada, hoy viernes íbamos a cerrar con nuestra máxima autoridad, con el alcalde de Andújar, Paco Huertas, el repaso a toda esta intensas jornadas que hemos vivido de su mano para llevar a ustedes información relativa a todo lo que se ha ido produciendo durante la alerta sanitaria, más luego, aparte, cuando se levantaba este estado de alarma, pues cómo nos íbamos a ir adaptando poco a poco, cómo se iban incorporando poco a poco esos servicios municipales, por ejemplo, que habían estado detenidos a menor rendimiento, o aquellos que, por el contrario, tenían que redoblar esfuerzos. Hoy se trata de conocer cómo estamos adaptándonos a esta nueva realidad o nueva normalidad y cómo vamos a afrontar lo que tenemos por delante, sin olvidarnos que se está haciendo un seguimiento por parte de las administraciones. Lo anunciaba desde la Junta de Andalucía el consejero de Presidencia. Va a haber 2 autoevaluaciones para saber, durante julio especialmente, cómo evoluciona la pandemia, para saber si hay que adoptar medidas nuevas, incluso si hay que volver atrás. Esperemos que no. En fin, hablamos con el alcalde sobre todo esto. Señor Huertas, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy no sé si decirte un día menos o el último día que vamos a hablar, ¿no? Hasta que entre el mes de julio, ¿no? Pero un día menos para conocer con más exactitud esa nueva normalidad que todavía no tenemos totalmente clara y definida. Parece que es un poquito complicado, porque yo creo que es algo, señor alcalde, de lo que hemos hablado durante todo este tiempo, la maldita improvisación a la que nos está sumiendo el COVID-19 en todos los terrenos. Claro, fíjate, me estás hablando de las dos análisis de lo que van a hacer la Junta de Andalucía para ver cómo evoluciona la pandemia en el mes de julio, y que puede ser que vayamos para adelante, que puede ser que vayamos para atrás, y la verdad es que tomar decisiones en un entorno tan incierto resulta muy complejo. Pero bueno, también tenemos que ir dando pasos hacia adelante, porque tenemos que tampoco nos puede paralizar el miedo, y tenemos que intentar, en la medida de lo posible, pues volver a una normalidad, aunque sea distinta, porque no podemos permitirnos que el parón que ha provocado esta pandemia pues siga atenazándonos y siga manteniéndonos con el alma en vilo. Por lo tanto, pues tenemos que ir tomando decisiones dentro de la incertidumbre que nos anuncian desde el conjunto de las administraciones. Bueno, una cosa que no le preguntábamos la otra vez, una vez se ha levantado este estado de alarma, pero que en cualquier caso tenemos que seguir con estas medidas de seguridad y ver cómo evoluciona todo, y suponemos que ustedes mantienen el mismo contacto con quienes están de alguna manera obligados, con la administración más cercana a la ciudadanía, a informar todo lo que tiene que ver con la evolución de la pandemia. Me estoy refiriendo a nivel sanitario. Sí, claro. Evidentemente los sistemas de rastreo están ahí. Evidentemente también esperamos que cualquier incidencia pues sea comunicada por parte de la administración sanitaria, que en este caso es la Junta de Andalucía, para que en cualquier momento podamos adaptar nuestras actuaciones a esa realidad. Lo importante es que por ahora no tenemos conocimiento de que en nuestra ciudad estemos dando ningún paso hacia atrás, no tenemos conocimiento de que se esté produciendo ningún tipo de rebrote, y eso es muy importante, ¿no? para seguir dando pasos hacia adelante. Otra cosa que nos pregunta la ciudadanía, con esto del despiste que tenemos con el levantamiento del estado de alerta, de alarma, todo este seguimiento que se han hecho con las medidas de desinfección que se impulsaban a nivel municipal, ¿se mantienen, se han reducido? ¿Cómo va esto? Bueno, pues seguimos manteniendo la utilización de productos específicos en las labores de desinfección, incluso pues se ponen en marcha nuevos, ¿no? Tenemos que ir adaptándonos permanentemente a esta nueva realidad. De hecho, como bien sabes, pues se está procediendo a la apertura progresiva de los parques, y eso nos obliga, por ejemplo, a desinfectarlos una vez al día,
Por lo tanto, hay medidas nuevas que se incorporan y algunas pues que hemos reducido su intensidad a raíz de la información de que la pandemia en Andújar parece estar controlada y que no se están produciendo nuevos casos, ¿no? Por lo tanto, es un ejercicio de adaptación permanente. Ahora, en las instalaciones deportivas que teníamos unas indicaciones, pues también las hemos relajado y vamos a pasar a desinfectar una vez al día y no cada vez que se utilizaban las instalaciones, y tenemos que estar permanentemente en modo centinela, pues viendo la información que se nos hace llegar, que también va variando con el tiempo, y adaptando el dispositivo de desinfección a aquellos servicios que vamos poniendo en marcha. Como bien sabes, el próximo día 29 de junio también procedemos a la apertura de la piscina municipal, que con el incremento de las temperaturas pues es un servicio que la ciudadanía también nos demanda cada vez con más intensidad. Tenemos que hacerlo cumpliendo evidentemente todas las medidas de prevención y seguridad, y también teniendo en cuenta que son instalaciones que tenemos que estar limpiando y desinfectando permanentemente, ¿no? Pero como bien dices, hay que seguir manteniendo la alerta, hay que seguir manteniendo los dispositivos, pero adaptándolos en cada momento a la apertura de nuevos servicios, de nuevas instalaciones, y con la mayor de las prudencias posibles, y siempre con un equilibrio, ¿no? Un equilibrio también en el que influye el propio coste de las medidas, porque evidentemente todo cuesta dinero y todo supone un incremento de presupuesto con respecto a la apertura en unas condiciones normales, y es algo que estamos monitorizando permanentemente y a lo que estamos muy atentos, como te podrás imaginar, ¿no? Por la importancia que tiene. Claro, me lo imagino. Supongo que tendrá que ser montante económico, lo que lleva a algo que planteamos al concejal de Deportes. Hubiera sido interesante este año, señor alcalde, que la piscina, ya que me recuerda usted que el lunes se abre la piscina municipal, que además va a ofrecer también los fines de semana, creo que los viernes, los sábados, horario nocturno, que se hubiera mantenido hasta agosto, ¿no? Ya que vamos a tener que disfrutar mucho de nuestra localidad, que hay mucha gente que no se va a ir de vacaciones, todavía hay cierto miedo a salir fuera demasiado tiempo, y con el calor intenso que tenemos en Andújar, a lo mejor hubiera sido interesante el prolongarlo durante el mes de agosto. Eso es que el montante económico ahora mismo, con todo lo que hay, no lo permite. No, pero el mes de agosto sí que vamos a tener abierta la piscina. Te referías al mes de septiembre, ¿no? Porque me refiero, sí, abierto, sí, me refiero a la posibilidad de disfrutarla por la noche. A la posibilidad de disfrutarla por la noche. Sí. Vale, de acuerdo. Sí, pero bueno, ten en cuenta que son decisiones que vamos adoptando en función de cómo van evolucionando las circunstancias. Todos los dispositivos, desescalada y nueva normalidad, implica que todo es más caro. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes también de que podamos afrontar los gastos extraordinarios y excepcionales que derivan de la aplicación de todas las medidas de desinfección, de todas las medidas de prevención, de seguridad y de limpieza, ¿no? Y es preferible además ser prudente en la toma de decisiones y no aventurarnos a comprometer en la apertura nocturna durante todo el periodo sin ser conscientes o sin tener la certeza de que esa medida la vamos a poder mantener en el tiempo, ¿no? Entonces, tú ten en cuenta que cada dispositivo que ponemos en marcha y cada servicio que ponemos en marcha tenemos que testarlo, además. Es decir, tenemos que ver si lo que hemos diseñado realmente funciona, el resultado que nosotros preveemos es el que se da realmente. Tenemos que ver cómo se comporta la población, y hasta que no ponemos en marcha un servicio y contrastamos cómo está funcionando, pues no tenemos esa primera experiencia, porque es la primera vez para casi todo, aunque parezca algo extraño, ¿no? Pero no estamos abriendo la piscina en condiciones no normales, por lo tanto es la primera vez que abrimos la piscina en estas condiciones, ¿no? Y es preferible ser prudente, y si después las circunstancias y el presupuesto nos permite pues ir ampliando esos servicios y adaptarlos también a las circunstancias que vive la ciudadanía, pues como está pasando absolutamente en todo, lo haremos, ¿no? Uh-huh. Pero necesitamos ese periodo de testeo, necesitamos ese periodo de monitorización, y necesitamos en cualquier caso ser prudentes a la hora de poner cualquier servicio en marcha, ¿no? Como hemos hecho, por ejemplo, con las bibliotecas, como hemos hecho con las salas de estudio los primeros días, y el funcionamiento ordinario después nos ha hecho aprender acerca de
de situaciones que no contemplábamos, que eran imprevisibles y que nos hacen readaptar después el dispositivo a la realidad que nos vamos encontrando a diario. Por lo tanto, resulta bastante complejo y la medida evidentemente la tomamos siempre con precaución, que no quiere decir que lo podamos ir readaptando en función de las circunstancias. Muy bien, pues tomamos nota de ello. Alcalde, acláreme usted una cosa, que con el asfaltado de la travesía de la estación estamos un poquito locos con los datos. Que se asfalta lo que es la calzada, que no se asfaltan los márgenes, porque los márgenes son del ayuntamiento. Ha habido una cesión, hubo una cesión a la Junta de Andalucía, parece que solo de la calzada, y la Junta solo la calzada. Y hablando de los márgenes, ustedes nos hablaron de un proyecto comprometido y con un convenio de la Junta de Andalucía para lo que iba a ser un carril bici, que iba a atravesar todo este lugar ahora asfaltado. Pero dice la Junta de Andalucía, nos decía el señor Estrella, que fue un compromiso verbal, pero que no había nada por escrito, que no hay convenio. Si no hay convenio, no hay dinero. Si no hay dinero, no se puede hacer. Aquí hay dos versiones. Hay convenio, no hay convenio, compromiso, no hay compromiso. Estamos hecho un lío. Bueno, pues yo tengo el proyecto en la mano ahora mismo. El proyecto es bastante extenso, bastante amplio, y es un proyecto de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Delegación Territorial de Jaén del Servicio de Carretera. Te puedo decir hasta la clave, el nombre del proyecto y un importe de 847.554,57. Evidentemente, este proyecto lo ha hecho la Junta de Andalucía y no es algo que nos hayamos inventado. Y y en la Junta del Delegado, efectivamente, en la ejecución de algunos proyectos, ya nos transmitió la Junta en su día que era conveniente la firma de un convenio, que no siempre ha sido necesario. Es decir, el carril bici que se hizo en los primeros kilómetros de la carretera del Santuario, no llevó aparejada la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Un instrumento que es recomendable tener, que depende también de los criterios de fiscalización de la Junta, pero que en cualquier caso, si hubiera que firmar un convenio, el Ayuntamiento está dispuesto a firmar el convenio que haga falta para que se desarrolle y se ejecute el proyecto, ¿no? Eso para empezar. En segundo lugar, evidentemente, el proyecto estaba hecho, y eso es fruto de las conversaciones y del trabajo conjunto que llevábamos a cabo con la Junta de Andalucía. Hay proyectos para los que no es necesario que haya una solicitud. Si es presupuesto de la Junta de Andalucía, la Junta tiene capacidad suficiente como para hacer las intervenciones que se tiene oportuno en el municipio. De hecho, no hay ningún convenio que haya sustentado la actuación que se ha desarrollado de asfaltado en los últimos días. No se ha firmado ningún convenio con la Junta de Andalucía para que se pueda asfaltar la calzada, ¿no? En segundo lugar, el proyecto que tengo en mis manos ahora mismo incorporaba también las actuaciones en los arcenes, porque la Junta de Andalucía en este mismo proyecto reconoce la titularidad de la vía, una vía que jamás ha sido municipal, que pasó directamente del Estado hasta a estar bajo la responsabilidad de la Junta de Andalucía, y que evidentemente hace que la competencia de la Junta de Andalucía no solamente llegue hasta el Puente Romano, sino que incluye también el Puente Romano. Los dominios municipales empiezan una vez que se atraviesa el Puente Romano, ¿no? La Junta de Andalucía no hubiera podido elaborar este proyecto si no es para actuar en zonas de su propia competencia, y de hecho dentro del proyecto se expresa claramente que eso es así, porque evidentemente tú no puedes actuar en algo que no es tuyo, ¿no? Pero al margen de las versiones como tú nos trasladas, ¿no? Yo creo que es una cuestión de sentido común, ¿no? Jamás ha estado transferida esa carretera al Ayuntamiento de Andújar, y es evidente que es responsabilidad de la Junta de Andalucía, y yo creo que lo importante es encontrar soluciones. Nosotros en el anterior mandato al final planteábamos que se hiciera un carril bici desde la estación de trenes hasta el Puente Romano, porque era la fórmula para poder dedicar recursos FEDER, que entre sus prioridades tiene incorporada la financiación de carriles bici. Entonces, como esa era la vía de financiación, planteábamos también el carril bici que uniera la estación de Renfe con el casco urbano, pero la pretensión fundamental era arreglar esa entrada de Andújar, que está en unas condiciones deplorables,
y que necesitaba una actuación urgente. Encontramos la vía del carril bici para poder aplicar fondos FEDER y ese era el itinerario que teníamos marcado, ¿no? Yo puedo entender que existan dificultades presupuestarias, que hasta ahora desde la delegación territorial no se haya podido conseguir más recursos que los estrictamente necesarios para el asfaltado de la calzada, pero bueno, vamos a seguir trasladándole a la delegación. Así se lo hice llegar al delegado en la última visita del presidente de la Junta de Andalucía para la inauguración del Puente de Hierro, también a la consejera, y sobre todo porque me parece que no tiene mucho sentido que tengamos una disputa por una cuestión tan irrelevante, ¿no? Porque tampoco queremos que se haga en esa entrada la obra del Escorial, pero sí que si se va a actuar sobre la calzada, pues también que se actúe sobre la zona de influencia de la carretera, porque si no es así sería la única carretera del mundo que no tiene una zona de influencia y tampoco es una cantidad muy importante lo que haría posible que las condiciones de esa vía fueran las adecuadas. Así se lo hemos trasladado al delegado y espero que entienda pues todos estos argumentos y por tanto vamos a seguir reivindicando que la Junta de Andalucía pues se haga cargo de su responsabilidad con respecto a esa vía y al igual que ha llevado a cabo esta primera actuación, pues siga interviniendo hasta que esa entrada de Andújar pues quede en unas condiciones decentes como merece el municipio de Andújar. No me ha terminado usted de aclarar una cosa. Primero, queremos saber si ha terminado el asfaltado porque se ha quedado antes de llegar incluso al puente de la autovía. Hay un corte ahí impresionante. Y luego los márgenes, tampoco se van a arreglar los márgenes. ¿Son del ayuntamiento o no son del ayuntamiento los márgenes? Nuestro criterio es que no es del ayuntamiento y vuelvo a insistir en lo mismo. Tengo en mis manos un proyecto donde reconocía que se intervendría en el conjunto de la vía hasta llegar al puente romano y si hay un proyecto de la Junta de Andalucía, que no se ha ejecutado evidentemente, que dice que la Junta de Andalucía va a intervenir ahí es porque puede. Y solamente se puede intervenir en lo que es de alguien y lo tenemos por escrito, ¿no? Por lo tanto, nosotros entendemos que el ayuntamiento no tiene competencia en esa vía y tampoco entendemos, ¿no? Porque se ha quedado precisamente ahí, el asfaltado, ¿no? Justo antes del paso subterráneo del puente, porque eso sí que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque por lo menos hasta el puente romano, aunque sea la calzada y si es lo que dice la Junta de Andalucía, deberían haber terminado el asfaltado, ¿no? Nuestro criterio es ese. Yo creo que tenemos evidencias más que sólidas para poder defender nuestra posición, entre otras cuestiones, porque esa vía nunca ha sido transferida al ayuntamiento, porque una carretera tiene la calzada y la zona de influencia, porque la propia Junta de Andalucía reconoce en el proyecto que tengo en mis manos que iban a actuar con un proyecto de 847.000 euros en la calzada, en los arcenes, hasta llegar al puente romano, y evidentemente eso no se puede plantear en un proyecto de actuación si la propiedad o la titularidad de la vía o la responsabilidad de actuar sobre ella no es tuya, y por tanto eso es lo que le hemos trasladado al delegado y nosotros esperamos que lo reconsidere y que si es una cuestión presupuestaria, bueno, pues nosotros podemos esperar, pero vamos a seguir manteniendo esa reivindicación. Pues deberían ustedes hacerle llegar una copia, porque a pregunta de esta casa sobre este tema, el delegado, señor Jesús Estrella, nos dijo que no hay convenio, o sea, que no hay ningún documento que acredite por escrito ese compromiso que la Junta en su día hizo con ustedes para este carril bici. ¿Alguien ha extraviado este documento? Bueno, vuelvo a insistir, el ¿Sí? convenio ha existido en algunas intervenciones de la Junta y en otras no. Por ejemplo, tenemos un convenio para que la Junta haga el centro de interpretación del Lince, porque además es un convenio a tres bandas donde entra también la Diputación y donde la financiación la pone el Ayuntamiento y la Diputación. Pero, por ejemplo, el anterior carril bici, como te he dicho anteriormente, que transita por los primeros kilómetros de la carretera del Santuario, no se sustentó sobre la base de ningún convenio. Es decir, que hay, y la actuación que se ha llevado a cabo de asfaltado no ha requerido ningún convenio. Por lo tanto, el convenio no me parece que sea el elemento determinante. Y lo que sí es cierto, y evidentemente se lo hemos trasladado así, es que tenemos el proyecto que la Junta de Andalucía hizo para intervenir en una vía de su competencia. Y en ese proyecto reconoce que es de su competencia. Por lo tanto, documento hay, convenio no, eso lo he dicho desde el primer momento, convenio no. Un convenio no siempre es imprescindible. Lo que sí está claro es que hubo mucho trabajo detrás, que
al final se consolidó en la elaboración de este proyecto que, como le digo, tengo en mis manos. Que evidentemente no tenemos ningún problema ni para hacer público ni para enviárselo al delegado. El delegado lo tiene también, evidentemente, ¿no? Muy bien, ya creo que se nos ha aclarado un poquito, porque estábamos ahí perdidos con proyecto, convenio, compromiso, y al final estábamos en que no sabíamos quién decía la verdad o dónde estaba el lapsus. Señor Huertas. Claro, sí, precisamente, si me lo permite, Sí, Paqui, sí, yo tenía esa misma conversación con la consejera de Fomento, ¿no? Yo le decía, miren, no nos podemos perder en las minucias y en este tipo de discusiones bizantinas, ¿no? Es decir, que no hay convenio, bueno, hagamos el convenio. ¿Dónde está el problema, no? Claro. ¿Que hay algún problema con la titularidad de la vía? Pues no sé, apórtenos documentación donde indique que no tiene responsabilidad, porque lo único que tenemos es un proyecto donde dice que sí. Y por lo tanto, yo creo que entrar en discusiones bizantinas por cuestiones tan poco importantes, presupuestariamente hablando, ¿verdad? Yo creo que lo que hay que hacer es seguir colaborando, seguir trabajando. Si el delegado quiere que firme un convenio, pues firmamos un convenio. Si tenemos que esperar un tiempo para que haya más disponibilidad de recursos y se arregle definitivamente la totalidad de la vía, con el asfaltado hasta el límite del puente romano y también incorporando los arcenes, pues esperamos, pero desde luego yo creo que lo que no debemos hacer entre administraciones es andar tirándonos los trastos a la cabeza ahora, peleándonos por cuestiones tan poco significantes como esa, ¿no? Vamos a pelearnos para saber de quién es el arcén, o para saber si es un metro más o un metro menos. No creo que sea la tónica que tenga que articular la relación entre dos administraciones. Hemos tenido, señor alcalde, una salida de este periodo de alerta con malas noticias para Andújar. Con usted hablábamos en la anterior entrevista con la información sobre el centro logístico intermodal. Estamos hablando ahora de esta carretera y tenemos otros asuntos también negativos a los que preguntarle. Pero cuénteme, ¿hay alguna novedad con el tema del centro logístico de Andújar que no aparece por ningún lado? Bueno, pues como bien sabe, lo que nos hemos encontrado es que en documentación de la Junta de Andalucía, emanada de las comisiones de trabajo del Parlamento, pues no se establece como prioridad de inversión para los próximos 3 años el Centro Logístico Intermodal de Andújar, ¿no? Tuve la ocasión personalmente también a la consejera de trasladarle mi inquietud con respecto a este asunto. Yo como alcalde puedo entender las dificultades presupuestarias, las puedo entender. Llevamos años trabajando en una estrategia conjunta que hizo que firmáramos un convenio con la Agencia Pública de Puertos, que distribuía la responsabilidad entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde, estamos haciendo una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para que el suelo de los sectores 3 y 4 de Llanos del Sotillo sea un suelo logístico en lugar de suelo industrial. La Agencia Pública de Puertos de Andalucía elaboró en su día el plan funcional, que es donde se determina la viabilidad del centro logístico, y lo aprobó inicialmente. Se abrió un periodo de alegaciones, los propietarios pudieron hacer alegaciones dentro de ese periodo, las alegaciones se resolvieron. El plan funcional se aprobó por parte del Consejo de Administración de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y solo quedaba la firma del consejero. Nos trasladaba el delegado que el plan funcional no se podía aprobar hasta que no se terminara o se culminara la modificación del plan general. Nosotros no compartimos ese criterio, porque si eso fuera así no tendría ningún sentido que el Consejo de Administración de la Agencia Pública de Puertos lo aprobara definitivamente. Y tenía la oportunidad de trasladarle a la consejera de Fomento de la Junta que para el Ayuntamiento de Andújar tiene una importancia vital la aprobación de ese documento, porque nosotros, como les digo, siempre podemos entender desde el Ayuntamiento las restricciones presupuestarias y que las cosas, en vez de hacerse en el año 21, tengan que empezar a hacerse en el año 23. Pero no podemos entender cómo se paraliza la aprobación de ese plan funcional, que supone la expresión del compromiso político de la Junta de Andalucía con el proyecto, porque desde ese momento, desde la firma de la aprobación definitiva del plan funcional, cuando lo firme la consejera, la Junta de Andalucía ya será una parte del proyecto, ya tendrá responsabilidades directas, podría empezar a negociar con los propietarios, podría incorporar al proyecto a otros agentes privados si tuvieran interés.
Y todo eso no necesita dinero, pero sí nos permite agilizar la gestión. Por lo tanto, le pedí a la consejera que impulsara la firma de ese documento, y yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar de la mano conjuntamente para que vayamos avanzando administrativamente todo lo que podamos. Desde luego nosotros vamos a trabajar todo lo deprisa que podamos en la resolución de la modificación del Plan General, que también implica a la propia Junta de Andalucía, porque ellos participan también de ese trámite, y cuanto antes podamos terminar los trámites administrativos, pues antes podrá ser una realidad el proyecto, ¿no? Por lo tanto, no compartimos que se paralice la aprobación definitiva del plan funcional, ni que se haga ni que dependa de ello que culminemos la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Así se lo hemos trasladado y seguimos con la mano tendida, porque nosotros seguimos manteniendo la prioridad en la ejecución de ese proyecto, que consideramos que es importante para Andújar, en el que también el Gobierno de la Junta de Andalucía ha estado siempre implicado, y también el partido que está al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía ha manifestado su compromiso. Por lo tanto, los compromisos se expresan con hechos concretos, ¿no? La verdad es que escuchaba con cierto estupor, ¿no?, algunas palabras que se vertían con respecto a este asunto, diciendo que no se había hecho absolutamente nada, ¿no? Y fíjate la cantidad de cuestiones que en unos minutos pues te he podido decir que corresponden a las gestiones que hemos realizado, que además tienen detrás documentos firmados, aprobaciones por parte de distintos órganos y entidades, y trámites que están en marcha, donde están implicados tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía, ¿no? Por lo tanto, no renunciamos evidentemente a la instalación del centro logístico de Andújar, y lo que esperamos es que cuanto antes se apruebe definitivamente el plan funcional, que lo que supone es un compromiso por escrito ya de la incorporación de la Junta de Andalucía al desarrollo no solamente del centro logístico, sino del conjunto del polígono de Llanos del Sotillo, porque evidentemente hay sistemas generales que están compartidos, y lo que esperamos es que la Junta de Andalucía reconsidere esa decisión, e independientemente de cuándo pueda iniciarse la inversión, podamos trabajar conjuntamente y lo más rápido posible para agilizar todos los trámites administrativos. Pues empezábamos esta semana encontrándonos con esos encontronazos de Andújar con la Junta de Andalucía en materia de competencias por el caso de la travesía de la estación, volviendo a recordar el centro logístico, pero también nos hemos encontrado con el no a la carretera de Fuerte del Rey y su reconversión en autovía. Ustedes, los alcaldes de la zona, han mantenido diferentes encuentros con la delegación territorial, con la Junta de Andalucía. Se estaba haciendo un estudio que reconoce que es una carretera, estamos pensando en la de Fuerte del Rey, pero hay otra en la provincia también con su posible reconversión. Se reconoce el número impresionante de vehículos que la transitan, pero que no hay dinero, y que lo que hemos oído a la consejera es que por el momento no se va a reconvertir en autovía, pero luego oímos a fuentes del Partido Popular en la provincia y en Andújar que sostienen que la consejera se ha comprometido a esa reconversión en autovía. Volvemos a decirle a usted, que ha participado en esas reuniones, que nos aclare un poquito qué pasa. ¿Será o no será autovía? Bueno, pues me conocéis, sabéis la actitud que siempre hemos tenido con todas las administraciones, y este no va a ser un caso distinto. Yo creo que los problemas se solucionan colaborando, y desde luego no con el enfrentamiento ni diciendo las cosas como no son. Lo que se comprometió a la consejera es a la incorporación en la planificación de la Junta de Andalucía entre el 2021 y el 2027 de la conversión de ambas vías en autovía, ¿no? Ese es un compromiso que se alarga muchísimo en el tiempo, y que, bueno, pues es un brindis al sol, en el sentido de que no tiene financiación comprometida, y es algo así como decir, no lo descartamos, pero no sabemos cuándo lo vamos a hacer, porque tampoco sabemos de dónde vamos a conseguir el dinero. Esa es la realidad, ¿no? La realidad es que en el día de hoy, pues concejales del Ayuntamiento de Andújar están en una reunión en la Delegación Territorial de Fomento, donde lo que se está abordando es un proyecto de actuación futuro, y digo futuro porque también se va a alargar en el tiempo, en el que al parecer lo que se va a plantear es el desdoblamiento de carril en algunas zonas, que agilizará evidentemente la circulación en la vía, la mejora de algunos accesos, la actuación en puntos concretos, y es una actuación también ambiciosa. Nos hablaban de más de 30 millones de euros para esa actuación, que no sabemos cuándo va a estar licitada. Nos hablaban
de que se va a encargar el proyecto y que posiblemente se podría empezar a licitar en este mandato, y que eso supondría que hubiera una actuación antes del año 2023, porque además pretende fasearse también, esos más de 30 millones pretenden fasearse, y evidentemente nos lleva a un horizonte temporal de una serie de años para que se ejecute esa primera intervención, y después el brindis al sol de que no se descarta que algún día se convierta en autovía, ¿no? Entonces, bueno, aunque puedan resultar algo confusas las informaciones, la realidad es la que es. La realidad es que ahora mismo lo único que tenemos es esa actuación de emergencia que ya quedó gestionada por el anterior gobierno de la Junta de Andalucía y que se está desarrollando en la actualidad, absolutamente necesaria, porque había puntos de la vía que se hundían permanentemente, y es una vía importante de comunicación con la capital, porque tiene un tránsito de vehículos muy elevado y que se ha ido incrementando en los últimos años. Yo creo que todas las fuerzas políticas de la localidad, e incluso los que tienen responsabilidad ahora mismo en la Junta de Andalucía, deben seguir alineados con el objetivo final de su conversión en autovía, porque evidentemente las cifras justifican que está que es necesario y que sería interesante tanto para Andújar como para Jaén como para el desarrollo del conjunto de la provincia, ¿no? Pero bueno, lo que sí supone un flagrante incumplimiento de los compromisos que el propio Partido Popular tenía a la hora de enfrentarse a las elecciones, a las últimas elecciones andaluzas, en las que se comprometía en firme con la conversión en autovía de la A311, cosa que no va a ocurrir en este mandato desde luego, y tampoco tenemos la garantía de que vaya a ocurrir en el siguiente. Pues le voy a hacer una pregunta más porque estamos ya como muy fuera de tiempo. Sería muy extenso hablar del pleno de ayer, pero sí que hay un asunto que me gustaría abordar con usted, toda vez que forma parte de este plan de reactivación económica que se ha impulsado desde el Ayuntamiento de Andújar, con medidas concretas, con ayudas concretas, y en la relación de esas ayudas concretas a la pequeña y mediana empresa, al comercio de Andújar, había por ahí unas mociones que luego se debatieron conjuntamente por parte de la oposición, que le solicitan al ayuntamiento que amplíe esa cuantía de ayudas. Ya usted nos ha comentado al respecto de este tema, pero nos gustaría que nos contara en qué quedó esa petición de ayuda, que se subiera a 400.000 euros. ¿Qué respuesta le da usted, ya no a la oposición, sino a Andújar, de por qué no se puede ampliar esa partida a 400.000 euros y qué supondría ese dinero para las pequeñas y medianas empresas de Andújar? Bueno, en primer lugar, yo quiero trasladarle que durante esta semana, y vamos a seguir haciéndolo, el equipo de gobierno está trabajando con las asociaciones y representantes del comercio de Andújar para seguir tomando medidas. Desde el primer momento ya trasladamos que el plan de reactivación incorporaba un conjunto de medidas iniciales que se podían ver reforzadas en función de cómo evolucionasen las circunstancias. Hemos empezado la entrevista precisamente por ahí, ¿verdad? El nivel de incertidumbre con respecto a todo es todavía muy elevado, y siempre hemos trasladado que estamos adaptando todos los dispositivos permanentemente, y nos vamos encontrando con la sorpresa de que cada cosa que hacemos es nueva, y de cada cosa tenemos que aprender, y al final todo eso se traslada y se traduce en dinero. Lo que no podemos hacer es pedir las cosas por pedirlas, ni con un fundamento sólido, y lo que no podemos permitirnos tampoco, desde luego, es hipotecar recursos que vayan a ser necesarios en el futuro, simplemente bueno, pues porque se considere que la responsabilidad del Ayuntamiento de Andújar es salvar al tejido productivo de la localidad. El Ayuntamiento de Andújar no tiene recursos para salvar al tejido productivo de la localidad, es absolutamente imposible. Quienes tienen las competencias en materia de empleo, en materia de tejido al tejido, o sea, de apoyo al tejido productivo, son las administraciones superiores, es la Junta de Andalucía, es el Gobierno de España. ¿Quién ha puesto en marcha los ERTE? ¿Quién ha puesto en marcha los ceses de actividad? ¿Quién tiene mayor capacidad económica? ¿Quién está dotado con recursos extraordinarios para atender la crisis, vengan de Europa, del Gobierno de España o de la Junta de Andalucía? Nosotros seguimos contando con los mismos recursos que teníamos antes de la crisis, y estamos atendiendo muchísimas más necesidades y en unas circunstancias mucho más extraordinarias. En ese sentido,
es dramático lo que está pasando. Y yo comprendo perfectamente la ansiedad y la situación a la que se enfrentan los comerciantes, que ven cómo esta nueva normalidad no se traduce de forma inmediata en un incremento de las ventas. Pero tenemos que tener mucho sentido común y mucha prudencia a la hora de ir tomando medidas, y me parece que la línea en la que estamos colaborando y trabajando con los representantes del comercio de Andújar es la adecuada. Hasta tal punto que las peticiones de los comerciantes ni siquiera coincidían con las peticiones de los partidos políticos, y son más prudentes incluso los propios comerciantes, que comprenden esta realidad, que saben que el ayuntamiento tiene como responsabilidades básicas la de seguir prestando servicios a la ciudadanía, que para eso es para lo que tenemos el dinero los ayuntamientos, que tenemos que seguir atendiendo a las familias más vulnerables, que tenemos que seguir prestando servicios en unas condiciones absolutamente nuevas, desconocidas, y que suponen tener que invertir más recursos, que tenemos que seguir manteniendo la expectativa de poder seguir dinamizando la economía local, con la campaña de Navidad, con la feria si fuera posible, con los diferentes eventos que repercuten de forma directa en los comercios. Hemos puesto además en marcha un plan de empleo para que precisamente las personas que se hayan quedado descolgadas a raíz de la crisis y la pandemia sanitaria, pues puedan tener renta disponible, que a su vez revierte también en los comercios de Andújar, porque imagínate, podemos hacer llegar fondos a los comercios de Andújar para paliar una situación muy extraordinaria, pero lo que necesitan los comerciantes es que la gente compre. Por lo tanto, son muchas las prioridades que tenemos que atender, y son muchas las responsabilidades que tenemos que compartir también con el resto de administraciones. La Junta de Andalucía todavía, a día de hoy, no ha enviado ni un solo euro al Ayuntamiento de Andújar, ya no para atender a ningún sector de la población, ya ni siquiera al Ayuntamiento. Y he dicho en múltiples ocasiones ya que los ayuntamientos solos no vamos a poder resolver todas las situaciones que se están produciendo en los municipios. ¿Alguien se imagina que los ayuntamientos hubieran tenido que hacer frente al pago de los ERTE o al pago del cese de actividad de los autónomos? No tenemos recursos para eso. Y por lo tanto, yo lo que quisiera es que sigamos trabajando codo a codo con los afectados directos, que son los comerciantes, que en la mesa de comercio del pasado lunes nos hacían una propuesta muy interesante, que será complementaria a esa línea de ayuda que ya estará habilitada en el presupuesto el próximo día 30, de 100.000 euros, que van a destinarse a ayudas directas fundamentalmente al comercio de la localidad, el resto de medidas también de apoyo fiscal que hemos puesto en marcha y que también inciden directamente en el comercio local, y vamos a seguir trabajando codo a codo con ellos para alojar los recursos donde los escasos recursos que tenemos, donde tengan el mayor impacto posible, porque al fin y al cabo una línea de 400.000 euros, como pedía el Partido Popular, distribuido entre el comercio de la localidad, pues supone, si se distribuye de forma equitativa, hacer llegar no más de 400 euros a cada comercio, a cada autónomo, ¿no? Y eso no va a resolver la viabilidad de ninguna empresa. Lo que tenemos que intentar entre todos es reforzar la competitividad del comercio local, intentar volver a la normalidad cuanto antes si las condiciones sanitarias lo permiten, e intentar que la rueda se mueva y que la economía fluya, ¿no? Porque si dependiera del ayuntamiento tener que salvar la viabilidad de las empresas, pues entonces no hay recursos, y sería una actuación absolutamente imposible que no se resuelve ni con 400.000 ni con 2 millones, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de quién tiene cada responsabilidad, que necesitamos ayuda del resto de administraciones, que lo mejor es seguir trabajando de forma consensuada para alojar los escasos recursos que tenemos en aquellas medidas que puedan tener un mayor impacto, y que desde luego tenemos que ser prudentes, porque el ayuntamiento tiene que tener pulmón suficiente como para que, si volvemos a la normalidad, lo básico jamás lo desatendamos. Yo creo que es un mensaje que los comerciantes, los representantes de las asociaciones comerciales comprenden, entienden, a lo mejor no comparten, porque ellos quisieran que cualquiera que necesite ayuda tuviera toda la ayuda que necesita, y lo que no queremos nadie es que que ningún comercio tenga que cerrar sus puertas, pero vivimos una situación absolutamente extraordinaria en la que todos estamos sufriendo las consecuencias tanto de la pandemia como de la crisis económica que nos va a tocar gestionar, pero yo sigo defendiendo que el conjunto de medidas que hemos tomado
amplio, que supone una importante movilización de recursos, ha sido equilibrado y lo que ha intentado es atender a todos los flancos de esta crisis, tanto a las personas más vulnerables como a las personas que van a necesitar temporalmente un empleo, como al sector comercial, como todas aquellas medidas que se han puesto en marcha para atenuar en la medida de lo posible el impacto de la crisis. Pues alcalde, le agradecemos enormemente la información que nos ha facilitado hoy, nos ha aclarado muchas dudas. Le agradecemos también que nos haya acompañado durante todo este tiempo, desde marzo, informando asiduamente a la ciudadanía y a veces contando cosas que no eran nada agradables, pero ha querido de primera mano hacer ese servicio a Andújar, y sabemos que ha sido una agenda muy apretada y que ha hecho ese hueco, unas veces más relajadamente que otras, en el tiempo, para poder estar con nosotros, y eso es de agradecer, sobre todo porque ha sido en directo y bueno, tirándose un poco al río, porque no sabía usted qué preguntas le íbamos a hacer, y entendemos, y por eso se lo agradecemos, que no siempre están ustedes preparados para lo que los medios de comunicación podamos preguntarles, pero también le digo que el que despidamos estos informativos que hemos mantenido con usted durante todo este periodo especial en Andújar no significa que en julio no le vayamos a buscar a usted para que nos siga contando cosas, así que no se nos relaje del todo. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido una experiencia, ha sido una gran experiencia poder mantener el contacto con mis vecinos y vecinas a diario, sobre todo durante la etapa de confinamiento, que ha sido muy dura. Era asumir una responsabilidad que creo que tengo, pero por otra parte también lo he vivido como algo gratificante, ¿no? Tener un altavoz a través del cual poder hacer llegar la información, las incertidumbres, compartir de alguna forma el peso de la gestión de la crisis y sobre todo trasladar información, ¿no? Que en un momento como este la información ha sido algo absolutamente vital, ¿no? En las condiciones en las que hemos pasado, sobre todo la etapa del confinamiento, ¿no? Por lo tanto, yo también quiero agradeceros a vosotros que hayáis ejercido esa labor de servicio público que tanto han agradecido los vecinos y vecinas de Andújar. Y si me lo permite, yo quisiera terminar con esta serie de intervenciones con un mensaje de esperanza en el futuro, ¿no? De esperanza en que no vayamos a dar ningún paso atrás, en que finalmente la pandemia se controle, a pesar de las informaciones que nos llegan de diversas partes del mundo, ¿no? Que hablan de rebrotes y que hablan de otros países donde la situación no está controlada. Afortunadamente, en Andújar y en nuestro país, pues parece que vemos ya la luz al final del túnel. Yo estoy viendo en mis vecinos y mis vecinas, en los empresarios, en los comerciantes, a pesar de las dificultades, a pesar del difícil momento que nos queda por atravesar y los meses tan duros que tenemos por delante, pues una ilusión adicional por arrimar el hombro y por reunir los esfuerzos de todos para conjuntamente salvar las dificultades que la vida nos ponga por delante, y estoy convencido que esa ilusión y esas ganas de todo el mundo de superar esta crisis nos va a hacer más fuertes y vamos a ser capaces de salir de esta más fortalecidos y quizás, fíjate lo que te digo, quizás con unas perspectivas de futuro incluso más positivas, ¿no? Porque esta crisis nos ha hecho reflexionar a todos, nos ha hecho pensar en que hay algunas cosas que tenemos que hacer de forma diferente. Estoy convencido que desde luego nos va a hacer salir de la crisis más juntos. De hecho, se están produciendo experiencias que nunca se habían producido, ¿no? Como por ejemplo la constitución de nuevas asociaciones de baristas, de empresas agroalimentarias, de colectivos que todos de la mano juntos vienen a pedir la colaboración y la implicación del Ayuntamiento de Andújar, y espero de verdad que de esta experiencia tan dura y tan difícil que se ha llevado la vida de tanta gente por delante, seamos capaces de aprender para afrontar el futuro con muchas más garantías y que entre todos seamos capaces de construir una Andújar mucho más competitiva.
Ojalá, ojalá así sea y que en esa perspectiva de futuro tan halagüeñas que usted nos deja para despedir esta entrevista podamos compartirla con Andújar, que será bueno. Esa ilusión también la hemos percibido nosotros en el empresariado, en la ciudadanía, ganas de seguir, de salir de esta, ganas de tomar buena nota de lo vivido, como aprendido y que nos sirva para el futuro. Esperemos, por lo tanto, que así sea. Alcalde, lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.